con seguridad que haya sido Pablo o haya sido Pedro, pero el más cercano a que haya escribido este libro es el apóstol Pablo, por alguna referencia de las palabras que anuncia o que dice. Y el libro de Hebreos capítulo 7, su tema central, destaca que Jesús es un sacerdote eterno y no según el linaje de Aarón. O sea, cuando dice que no es según el linaje de Aarón, es que no es según la ley de Moisés, sino según el orden de Melquisedec, lo que representa un sacerdocio superior, eterno y perfecto. Hemos leído, hermano, hasta el versículo 7 y el verso 8, continúa diciendo: y aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Melquisedec, y que, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. También Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hermano, el libro de Hebreos nos habla de un Melquisedec. Para los que no saben, Melquisedec es una teofanía. Teofanía, o la palabra teofanía, en su etimología, es una palabra griega que está compuesta por dos frases, dos palabras juntas. En el griego Theos se conoce como Dios, Theos se conoce como Dios, y fanía está representado por manifestación. Entonces estamos hablando de una manifestación de Dios. La teofanía se conoce en el término literario de que es algo que no tiene, por decir, un principio, un final, o no tiene padre, no tiene madre, no tiene un origen genealógico, por decir así, no hay una familia, no hay un linaje. Por lo tanto, lo que dio Abraham a Melquisedec fue una manifestación temporal de Dios. O sea, una imagen de Dios invisible. Como sabemos, hermano, la palabra anuncia en varias partes que a Dios nadie la ha visto jamás. A Dios nadie la ha visto jamás. ¿Por qué razón? A Dios no lo ha visto porque Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros estamos en la dimensión de lo corpóreo. La tercera dimensión, que fue descubierta por la ciencia, esta tercera dimensión es la que nosotros podemos mirar, observar, porque estamos caminando en distancia, en tiempo y en materia. Entonces, por lo tanto, esta dimensión no logra percibir lo espiritual. Y en una parte de la Biblia, cuando ellos vieron espíritu, cuando vieron, por decir así, ángeles, cuando vieron estas manifestaciones o esta teofanía, era porque eran abiertos sus ojos espirituales, y ellos podían mirar las cosas que no se pueden ver naturalmente en este cuerpo. Por eso la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Y después dice: el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Porque el misterio de Dios, o el misterio de la deidad de Dios, es que el Señor, que es Espíritu, se hizo un cuerpo para ser visible ante las personas, un cuerpo para que lo miraran y vieran la imagen de un Dios invisible. En esto, hermano, vemos que el punto principal es que Melquisedec, como figura profética, se presenta como rey de justicia y rey de paz, sin genealogía ni fin conocidos, lo que lo convierte en un símbolo del sacerdocio eterno de Cristo. Recuerda, hermano, que Melquisedec, lo dice el libro de Hebreos, significa rey de Salem. Esto es rey de paz, porque Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén significa ciudad de paz. Ese fue el nombre que se le dio a esta ciudad, Jerusalén. Y él era el Melquisedec, que significa rey de Salem, o sea, un rey de paz. Y una palabra profética cuando dice: he aquí, hija de Sión, tu rey viene sentado en un asno de pollino. Y así recibieron al Señor Jesucristo cuando venía en un asno, y con palmas en sus manos decía: he aquí el rey. Venía el Hijo de Dios, venía haciéndole tributo al rey que iba entrando a Jerusalén, porque ese Jesús fue la misma manifestación que se les dio a Abraham. Y él es curioso, hermano, en esto que dio a Abraham. Dice, si usted se pone a mirar, en el tiempo de Abraham no existía la tribu de Leví. No existía la tribu de Leví. ¿Por qué razón no existía? Porque no había nacido Isaac, ni tampoco había nacido Jacob, ni Jacob había tenido los 12 patriarcas. Y esto sirve
mucho para a veces la Biblia, hay personas que la tratan de ver literalmente, a veces lo leemos de manera conveniente, por decir así, y dice que cuando Abraham vio a Melquisedec, él se dio cuenta de que él estaba viendo a una manifestación de Dios. Abraham se dio cuenta, porque recuerden que Abraham lo llamó a Dios Jesús de los caldeos, y ya Abraham estaba latente en su corazón de que eso que estaba viendo frente de él era la imagen del Dios invisible. Yo puedo especular que eso que vio Abraham fue a Jesús. Yo puedo especular porque recuerde que el Cordero Inmolado, Jesús cuando nace en el vientre de María, no es por primera vez que lo ven, o no es la primera vez que se ve, es que ya estaba en el proyecto de Dios. Ya la imagen de Jesús existía. Por eso la palabra en Apocalipsis dice que Él es el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, especulando, yo creo que Abraham vio al mismo Jesús. Cuando los tres ángeles fueron a hablar con Abraham, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, yo siento que entre los tres ángeles, el que hablaba con Abraham era una teofanía y era el mismo Jesús hablando con Abraham. O sea, yo puedo especular que Abraham vio a Jesús. Vio a Jesús, pero en una teofanía. ¿Por qué? Porque ya la imagen existía en el plan de Dios. No había hecho o no se había creado Adán y Eva. Y ya, recuerde que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Y Dios tiene imagen. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede ser imagen de Dios si Dios no es una imagen, no tiene una imagen? ¿Cómo pueden Adán y Eva ser imagen de Dios o de un Dios invisible? Es porque Dios tenía en su mente un proyecto y en el proyecto de Dios estaba la imagen del Señor Jesucristo o el cuerpo que Él estaba preparando. Por lo tanto, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los ángeles, Miguel, Gabriel y los ángeles fueron creados a imagen de Jesús. Cuando el Señor dijo a nuestra imagen y semejanza, pues no como otros lo dicen que no, hablando del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. No había tres personas allí hablando o poniéndose de acuerdo para crear a los ángeles o para crear a Adán y a Eva. Era que Dios, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Él hablaba de su imagen, de Jesús. Y nuestra semejanza, es que la semejanza era el carácter de Dios. Nosotros tenemos ciertamente el carácter de Dios porque somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos el carácter de Dios. Y así como ustedes se alegran, se contentan, lloran y se molestan, así también es Dios. Se contenta por nosotros, se entristece cuando lo hacemos mal y se molesta cuando no hacemos caso. Es Dios así porque somos hechos a su imagen y semejanza. Dice la palabra del hermano y uno de los mensajes centrales de este pasaje es que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, recibe de Abraham los diezmos. Y habla el versículo acerca de los diezmos. Y hay muchos que hablan hoy en día que, o sea, hay personas que no están de acuerdo con los diezmos, y valga resaltar porque de esto se trata el versículo. Hay muchos que no están de acuerdo con los diezmos porque ya no estamos en el tiempo de la ley. Ya no estamos, porque estamos en el tiempo de la gracia y la ley ya pasó supuestamente, porque aún así no toman en cuenta los contextos bíblicos de que aún en la gracia y por el Nuevo Testamento los diezmos son una manera de agradecer a Dios y honrar a Dios a través de lo que hemos recibido. Y entonces, si esto fuera algo literal, o si esto fuera algo ortodoxo, entonces pudiésemos decir que Abraham tampoco tenía necesidad de dar los diezmos. O sea, la pregunta es, ¿por qué Abraham dio diezmo? ¿O por qué Abraham diezmó si no existía un mandamiento acerca del diezmo? ¿Por qué Abraham entendía o entendió que diezmar no es algo financiero? Porque muchas personas diezman por algo financiero, no. Abraham entendió que el diezmar o dar una parte a Dios de lo que había recibido era honrar y agradecer a Dios por lo que él había recibido de Dios. A Abraham no le dijeron que había que diezmar, a Abraham no le dijeron que no, que sí se podía o no se podía. Él sintió en su corazón hacerlo porque estaba agradecido por todas las cosas que había recibido de Dios. Entonces, el diezmo está puesto antes de la ley, en la ley y después de la ley. Dicen amén. Superioridad sobre Abraham y los levitas, Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham, hermano, y recibió diezmos de él, mostrando que su
sacerdocio es superior al levítico, que aún no existía. Hebreos 7. Cambio de sacerdocio implica cambio de ley. Al establecer un nuevo sacerdocio en Cristo, también se establece una nueva manera de acercarse a Dios, no basada en la ley, sino en la gracia, como dice Hebreos capítulo 7, el 11 y el 19. Jesús como sacerdote eterno. Jesús fue considerado sacerdote por juramento divino, no por herencia. Vive para siempre y puede interceder eternamente por los que se acercan a Dios por medio de él. Es importante entender que Jesús se presenta como sacerdote y como ofrenda. Él es la ofrenda por el pecado y Él es el sacerdote. Y vemos un ejemplo histórico, hermano, esto lo vemos de manera histórica, cuando Abraham tuvo una visión y él vio, y Dios le pidió a Abraham un sacrificio. Y en medio de ese sueño que tuvo Abraham, él vio como el mismo Señor, sin Abraham hacer nada, ofreció un holocausto y él mismo ofreció como sacerdote, dándole a entender a Abraham de que no hay otro sacrificio mayor o no hay otra ofrenda mayor que Jesucristo. Por lo tanto, el pacto que nosotros hemos hecho con el Señor Jesucristo es un pacto eterno a través de una sangre preciosa y de un sacerdocio, no por linaje, ni por Israel, ni por los levitas, ni es algo de parentesco, es algo divino. Lo que nosotros tenemos hoy en día es un sacerdocio divino, es un sacerdocio celestial de parte de Dios. Dicen amén. Y queremos, hermanos, hoy pedirle a la congregación, los hermanos, que se pongan de pie para honrar a Dios a través de este sacrificio que ha hecho conforme a su voluntad. Desde Abraham fue conocido como el padre de la fe porque